Imagina lo siguiente. En algún lugar de China, en una enigmática cantera, unos antiguos maestros constructores se lanzan a un proyecto colosal. Tallan bloques de piedra gigantes, los más grandes jamás trabajados por el ser humano, y de repente lo abandonan todo. Sin explicaciones, sin indicios de finalización. Simplemente se marchan, dejando tras de sí una pregunta monumental. ¿Para qué fue todo eso? Y ahora, una ciudad escondida bajo tierra, un auténtico megápolis subterráneo, con túneles y cámaras que descienden decenas de metros, capaz de albergar a decenas de miles de personas. Y por último, unas máscaras de bronce, pero no cualesquiera. Son tan extrañas y de apariencia casi extraterrestre que parecen hechas no solo por otro pueblo, sino por una civilización distinta de la que no teníamos la menor idea. Hallazgos así están esparcidos por todo el mundo. No solo asombran, desconciertan. Algunos son tan enormes, precisos y complejos que parecen exceder las posibilidades de los pueblos a los que se les atribuyen. Y aún así, no son mitos. No son rumores transmitidos de generación en generación. Son objetos reales. Se pueden tocar, medir, fotografiar. Los científicos llevan décadas rompiéndose la cabeza y no existe una explicación inequívoca. En este video, 8 de estos enigmas arqueológicos. Nos sumergiremos en historias de antiguos megalitos, ciudades subterráneas, máscaras de bronce y círculos de piedra que solo se ven desde las alturas. Sabrás cómo los encontraron, cómo los construyeron o lo intentaron, para qué pudieron servir y por qué, incluso con la tecnología moderna, todavía no podemos responder a todas las preguntas. Algunos de estos lugares te harán plantearte, ¿pero cómo se pudo construir eso sin maquinaria? Y otros, imaginar a las personas que lo crearon. Gente armada únicamente con herramientas simples, pero con una determinación y una maestría inconcebibles. Así que, si te interesa la historia, el prodigio de la ingeniería o simplemente los misterios no resueltos del pasado, que lo disfrutes en el canal Top Facts. Cantera de Yangshan. Megalitos que nadie pudo mover. En las afueras de la ciudad de Nankín, en la provincia china de Jiangsu, se encuentra la cantera de Yangshan, un lugar donde desde hace muchos siglos se extrae piedra. Pero en el siglo XV, en tiempos del emperador Yongle de la dinastía Ming, allí comenzó algo fuera de lo común. No era simplemente otra cantera, sino una obra de construcción de auténtica escala imperial. El emperador concibió un mausoleo grandioso. Parte del complejo Ming Xiaoling debía estar adornada con una estela gigantesca. Un monumento vertical de piedra en su honor. Para este fin, los trabajadores empezaron a extraer de la montaña bloques de piedra tan enormes que incluso hoy imponen respeto. Y aquí empieza lo más interesante. El proyecto se detuvo a mitad de camino. Los bloques de piedra, cada uno con un peso de miles de toneladas, quedaron en la cantera. No solo no se utilizaron, ni siquiera se logró extraerlos por completo. El bloque más grande aún está unido a la roca y, según estimaciones, pesa alrededor de 16,000 toneladas. No has oído mal. 16,000 toneladas. Es más pesado que los destructores modernos de la Marina. Junto a él yacen otros 2 bloques, un poco más pequeños. Pero, aún así, de tamaño descomunal. Los historiadores consideran que los 3 monolitos estaban destinados a formar una estela gigantesca. Un monumento que debía fijar para siempre la memoria del poderoso emperador. Pero, en lugar de eso, quedaron para siempre como parte de la propia cantera. Sus superficies rugosas, líneas de corte marcadas y escalas antinaturales hoy parecen una escena de película fantástica. Ahora imagina este espectáculo, bajo un sol abrasador. Miles de trabajadores con mazos y cinceles dibujan día tras día la forma en el monolito. Cada golpe resuena por toda la comarca. La piedra no cede.
Los trabajos avanzaban lentamente, con agotamiento físico, y cada centímetro era el resultado de un esfuerzo increíble. Y luego, el escollo. Porque tallar el bloque es solo el comienzo. Había que llevarlo hasta su destino. Y el mausoleo estaba a varios kilómetros, sin ruedas, sin grúas, sin excavadoras ni otra maquinaria. ¿Cómo? ¿Trineos de madera? ¿Un sistema de rodillos? ¿Cientos de personas relevándose? Todos son conjeturas. Y da la impresión de que los propios chinos, en algún momento, comprendieron que se habían excedido en la ambición. Lo más probable es que los bloques resultaran demasiado pesados para poder moverlos. Es posible que los cálculos, incluso los más aproximados, mostraran que la tarea era imposible. O quizás simplemente no hubo recursos suficientes. La era Ming es conocida por sus construcciones gigantescas, desde la ciudad prohibida hasta la Gran Muralla China. Es lógico suponer que las fuerzas y los materiales se redistribuyeron hacia objetivos más realistas. Sea como fuere, el proyecto se detuvo, de manera repentina y definitiva, y eso quizá hace a la cantera de Yangshan aún más fascinante. Esas moles no fueron destruidas, ni reutilizadas, ni ocultadas. Siguen allí como esperando su hora. O tal vez a una nueva generación de constructores que se atreva a concluir lo iniciado hace 6 siglos. Derinkuyu, el megápolis subterráneo del que nadie sabía. Y ahora, un giro brusco, de la polvorienta cantera china al corazón de Turquía. Pero no te apresures a mirar el mapa. Aunque estuvieras justo encima de este lugar, no verías nada. Porque la siguiente maravilla está enterrada. No fue construida hacia arriba, sino hacia abajo. Todo comenzó con una reparación banal. En el año 1963, un hombre de Capadocia, esa región pintoresca en el centro de Turquía, decidió derribar un muro en su sótano y se topó con un túnel. No una tubería, no una galería minera, sino un verdadero pasaje en la roca. La curiosidad pudo más. Avanzó. Resultó que tras el muro se escondía todo un laberinto de estancias, pasillos y escaleras. Todo ello excavado directamente en la piedra. Así fue redescubierta la antiquísima ciudad subterránea de Derinkuyu, una de las más grandes del mundo. Hoy se sabe que desciende hasta una profundidad de unos 60 metros, como un edificio de 20 pisos, pero hacia abajo. Y además, consta de decenas de niveles conectados por escaleras empinadas y pasajes estrechos. A veces, tan estrechos que solo se puede pasar de uno en uno. En Capadocia, la roca es toba volcánica. Es lo suficientemente blanda para tallarla, pero mantiene bien la forma, si no se exagera. La gente de estas tierras llevaba milenios excavando en ella casas, almacenes y graneros, pero Derinkuyu es otra escala por completo. No es un refugio temporal, no es una bodega ni un escondite. Es una verdadera ciudad subterránea, con escuelas, almacenes, salones, caballerizas e incluso templos. Imagina un barrio entero pero oculto en la piedra. Cuando los arqueólogos comenzaron a investigar la ciudad, quedaron asombrados por la magnitud. Cocinas con techos ennegrecidos por el hollín, huellas de siglos de cocina, habitaciones con nichos para almacenar vino, aceite y grano, salas donde podían reunirse grandes grupos de personas, espacios que recuerdan a aulas o salas de asambleas. Y ahora adivina cuántas personas podían resguardarse en este hormiguero pétreo. Hasta 20,000, junto con los animales. La ventilación, una obra maestra aparte. Más de 50 pozos aseguraban la entrada de aire fresco en todos los niveles. Algunos servían al mismo tiempo de pozos de agua. Se podía obtener agua sin salir a la superficie. Los animales se mantenían en los niveles superiores, para no tener que bajarlos por las escaleras cada vez. En caso de peligro, enormes puertas redondas de piedra, como tapones, podían bloquear los pasajes entre niveles. Pero Derinkuyu no es solo un búnker fortificado. Hay capillas y salas de oración,
Eso significa que incluso bajo tierra, la vida no se limitaba a la supervivencia. Tenía también su dimensión espiritual. Todo está dispuesto para que la gente pudiera vivir allí no solo semanas, sino meses, totalmente aislados del mundo exterior. La historia de Capadocia es una sucesión de civilizaciones: hititas, frigios, persas, griegos, bizantinos, selyúcidas, otomanos. La zona era rica, pero vulnerable. Por ella pasaban rutas comerciales, lo que implicaba afluencia de riqueza, pero también amenaza constante de incursiones. No está del todo claro quién empezó a excavar Derinkuyu. Tal vez los frigios, en el siglo VIII o el siglo VII antes de nuestra era. O quizá los hititas, 1000 años antes. La ciudad fue ampliándose generación tras generación. En el periodo bizantino estuvo sin duda en uso activo. Aquí se escondían cristianos, huyendo de persecuciones. Más tarde, se salvaban de las incursiones árabes. Algunos investigadores suponen que Derinkuyu se conectaba con otras ciudades subterráneas, una red de túneles que se extendía por decenas de kilómetros. Es decir, en esencia, podría haber sido un megápolis subterráneo, oculto bajo las colinas. Y ahora pensemos, ¿cómo se construyó todo esto? La toba era blanda, sí, pero no es arena. Miles de toneladas de roca tenían que ir a alguna parte. Todo se sacaba a mano. La iluminación, lámparas de aceite. Imagina trabajar bajo tierra, sin ventilación y sin luz, con el humo del fuego. Eso significa que los pozos de ventilación se planificaban de antemano, antes de empezar a excavar. Es ya planificación ingenieril. Incluso la arquitectura está pensada. Las paredes y techos no están simplemente vaciados. Distribuyen el peso para evitar derrumbes. Donde es necesario, se dejaron columnas portantes. Las partes antiguas, toscas y estrechas. Las nuevas, más cuidadas y espaciosas. Eso significa que la ciudad se construyó durante siglos, y cada nuevo pueblo añadía sus mejoras. La mayoría de arqueólogos considera que Derinkuyu fue un refugio, un lugar al que se podía descender en caso de guerra o asedio. Pero queda la pregunta, ¿por qué hacerlo tan enorme? ¿Por qué no un simple escondite de unos días, sino todo un mundo subterráneo? ¿De verdad era tan peligroso vivir en la superficie? Es posible que no se tratara solo de amenazas. Bajo tierra hace fresco, ideal para almacenar comida y vino. O tal vez fuera un campamento temporal para comerciantes, o incluso un asentamiento permanente para cierto grupo selecto. De algo estamos seguros, no es la única ciudad de este tipo. En Capadocia se han descubierto más de 200 complejos subterráneos, y muchos de ellos, según los datos del georradar, se conectan por túneles. Sangsing, Dui. Máscaras que no encajan en ninguna cultura, tras los sombríos túneles de Capadocia. Toca salir a la luz, aunque el siguiente fragmento de historia no es menos enigmático. Esta vez no bajaremos a la tierra. Al contrario, miraremos al pasado a través de lo que se extrajo de sus entrañas: oro, jade y bronce. Bienvenidos a Sangsing Dui. La historia comienza en el año 1929, cuando un agricultor de la provincia china de Sichuan cavaba una zanja y se topó por casualidad con algo extraño: fragmentos de jade tallado. Entonces no se dio mucha importancia al hallazgo y quedó olvidado en los archivos. Y fue una lástima, porque décadas después, en la década de 1980, los arqueólogos decidieron volver a aquel lugar. Y literalmente se quedaron boquiabiertos. Encontraron 2 fosas enormes, repletas de miles de objetos: máscaras, estatuas, espadas, adornos, figuras extrañas. Pero no fue eso lo que asombró a los estudiosos, fue lo que vieron. Esos artefactos eran distintos, completamente distintos. No se parecían en nada a lo hallado antes en China, como si los hubiera creado una civilización paralela. Las más impresionantes fueron las máscaras de bronce, enormes, de hasta 1 metro de ancho, con ojos que sobresalen hacia afuera como por medio de tubos.
a modo de antenas. Algunas con narices macizas, líneas tajantes, formas grotescas, como máscaras para titanes o extraterrestres. No es una metáfora. Realmente se contemplan como algo no terrestre. Y no son casos aislados. Son cientos de artefactos. Figuras de bronce de tamaño natural. Una, de más de 2 metros. Probablemente sostenía algo en las manos. Quizá un objeto de marfil que no se conservó. Hay esculturas de árboles, de casi 4 metros, con ramas elegantes y hojas curvadas. Hay máscaras recubiertas de láminas de oro. Hay dagas de jade y figurillas de animales fantásticos. ¿Y ahora adivina quién hizo todo eso? Durante mucho tiempo se pensó que en aquella época el centro de la cultura del bronce en China era la dinastía Shang. Pero los hallazgos de Sanxingdui le dieron la vuelta a esa idea, porque su estilo es absolutamente otro. Allí donde en Shang todo es sobrio, simétrico, de formas cuidadas. Aquí hay exuberancia, abstracción, líneas poderosas e imágenes extrañas, como si fuera una estética completamente diferente. Y en esencia, lo es. Hoy los estudiosos vinculan Sanxingdui con el antiguo reino de Shu, que existió en la cuenca de Sichuan hace unos 3000 años. La geografía es clave. Shu estaba aislado de las civilizaciones del río Amarillo por montañas y ríos. Tal vez por eso su cultura se desarrolló a su manera, de forma independiente. Pero aquí está el escollo. No quedó escritura, ni crónicas, ni inscripciones, ni explicaciones. Todo lo que sabemos proviene de los artefactos, y estos dicen lo siguiente. Esta civilización tenía maestros, fundidores de primerísimo nivel, una élite religiosa o sacerdotal, y además, comercio con tierras lejanas. Entre los hallazgos hay conchas marinas, marfil, piedras que no existen en la región. Eso significa que intercambiaban bienes con culturas muy distantes. Y luego, todo terminó. La ciudad quedó desierta. No se sabe por qué. Si cambió el clima, si se agotaron los recursos, si ocurrió algo terrible, una inundación, una epidemia, una guerra. Pero el pueblo se fue y su memoria casi desapareció. Casi. El mayor enigma son los ojos. Esos ojos saltones, tubulares, en las máscaras, se repiten una y otra vez. ¿Qué son? ¿La imagen de dioses? ¿Símbolos de la clarividencia? ¿Máscaras rituales? Algunos investigadores creen que simbolizan la visión espiritual, como si esas figuras no nos miraran a nosotros, sino a través de nosotros. Algunos ven en ello un reflejo de leyendas sobre gobernantes divinos. Otros, simplemente una estética única. Más interesante aún, ¿por qué no hay nada parecido entre los vecinos? Incluso entre aquellos que estaban a apenas 200 kilómetros. La dinastía Shang, que estaba en su apogeo cuando florecía Sanxingdui, trabajaba el bronce, sí, pero no hacía esas máscaras ni esas formas. Esto hace pensar, ¿Sanxingdui fue una cultura aislada? ¿O heredera de un pueblo aún más antiguo, desconocido para nosotros? Y la última pregunta, ¿por qué todos esos objetos estaban en fosas sacrificiales? No se perdieron, se enterraron deliberadamente. Algunos están quemados, otros rotos. ¿Fueron sacrificios, rituales de cierre de una era, o un intento de ocultarlos ante una amenaza inminente? Sea lo que sea, Sanxingdui es un golpe directo a los moldes. Obliga a los historiadores a replantearse cómo miran a la China antigua. Y quizás sea solo un fragmento de algo mucho mayor que aún espera ser descubierto bajo capas de tierra. Los grandes círculos. Esquemas de piedra para los dioses. Nos trasladamos de la antigua China a un lugar donde todo es completamente distinto. Sin oro, sin estatuas de bronce, solo tierra seca, matorrales dispersos y horizontes infinitos. Ante nosotros, los desiertos de Jordania y Siria. Y aquí, en el lugar más inesperado, se descubrieron círculos. No en los campos ni de cereal, de piedra, y tan enormes que solo se ven por completo desde el cielo.
La historia comenzó en la década de 1920, cuando pilotos británicos de la Real Fuerza Aérea sobrevolaban Oriente Medio. Desde lo alto, notaron algo extraño: círculos perfectos trazados con piedra sobre un paisaje desértico caótico. Desde tierra son casi invisibles, pero desde el aire saltan a la vista de inmediato. Formas geométricas gigantes sobre el fondo de arena y roca. ¿Quién los hizo? ¿Y para qué? Por entonces, claro, no era momento de arqueología. Todo quedó en un par de notas y croquis. Solo en el siglo XXI, con el desarrollo de las imágenes satelitales, los investigadores volvieron a fijarse en estos objetos extraños. Y se supo. De estos círculos no hay uno ni dos, sino más de una decena en Jordania y varios más en Siria. ¿Lo más asombroso? Todos son casi círculos perfectos de aproximadamente 400 metros de diámetro. Es como 4 campos de fútbol en longitud. Los muros son bajos, de alrededor de 1 metro. Están hechos con piedra local, sin mortero. El grosor de los muros varía, pero una cosa está clara: no son fortificaciones, no son cercas, no son trampas para animales. Demasiado bajos, demasiado abiertos. Y aquí empieza lo divertido. ¿Para qué construir algo así? La primera idea: fronteras. Tal vez alguien quiso delimitar territorio, decir, vecino, esto es nuestro. Tales círculos se ven bien desde lejos, especialmente desde las colinas. Pero si es así, ¿por qué no hay ni una señal, ni entradas, ni artefactos dentro? La segunda idea: espacios rituales, como estadios, solo que sin gradas ni espectadores. Espacios abiertos enormes donde, tal vez, una vez por estación se reunían las tribus, celebraban ritos, sacrificios o danzas con tambores, en el sentido más literal. A favor de esta versión, habla un hecho: es difícil entrar en su interior. Algunos círculos ni siquiera tienen pasajes, como si no se supusiera entrar. La tercera hipótesis: artística. Imagina el desierto como un lienzo, y estos círculos, símbolos gigantescos, geoglifos, como las famosas líneas de Nazca en Perú, visibles desde arriba, como si estuvieran dibujados para alguien que mira desde el cielo. ¿Dioses? ¿Espíritus? ¿Observadores cósmicos? ¿Quién sabe? Los arqueólogos están desconcertados. No hay material orgánico para fechar por radiocarbono. Casi no hay artefactos. Fecharlos es difícil, pero según se estima, la antigüedad de los círculos, al menos 2000 años, y quizá más. En esta zona se encuentran otras construcciones de piedra extrañas, las llamadas cometas del desierto. Se usaban para cazar, canalizaban a los animales hacia trampas, pero nuestros círculos no son así. No hay embudos ni muros guía, demasiado redondos, demasiado precisos, demasiado raros. Y otro detalle: donde quiera que esté el círculo, sea en Jordania o en Siria, es casi del mismo tamaño, como si alguien hubiera difundido un plano, o como si hubiera los mismos maestros. Pero escritura, no la hay. Rastros de cultura, casi ninguno. Solo piedras, mudas, rectas, eternas. Dime, ¿te pondrías a trazar un círculo perfecto de 400 metros sin una razón importante? Bajo un sol abrasador, en el desierto, sin sombra ni agua. ¿Invertir semanas o meses de trabajo en algo que no tiene utilidad práctica? ¿O es religión, o es arte, o algo que aún no comprendemos? Hoy podemos verlos, medirlos, incluso escanearlos con drones. Pero entenderlos, todavía no. Por ahora son solo contornos de piedra sobre el telón del desierto eterno. Un recordatorio de que los antiguos podían ser tan raros, soñadores e impredecibles como nosotros mismos. El túmulo submarino del Mar de Galilea, un monumento oculto bajo el agua. Cuando los arqueólogos dicen inesperado, créeme, significa que realmente no estaba en el plan. Así ocurrió en el año 2003, cuando unos investigadores estudiaban el fondo del Mar de Galilea, también conocido como Lago Kinneret, en el norte de Israel. Usando sonar, examinaban el relieve del fondo.
y de pronto detectaron una anomalía extraña. Las señales mostraron que bajo la columna de agua, en profundidad, yace algo masivo, muy masivo, y de forma muy regular. Una estructura cónica gigantesca se alzaba unos 9 metros sobre el fondo, como una pirámide submarina. Su diámetro, 70 metros. Su masa, alrededor de 60.000 toneladas. Sí, no es broma, 60.000 toneladas de piedra colocadas a mano. Desde luego, la primera reacción, formación natural. Pero cuando se sumergieron buzos, ya no hubo dudas. Es una construcción humana. Las piedras, cantos de basalto, están dispuestas en capas, sin mortero, solo con la gravedad y la mano precisa de los constructores. Y aquí empieza el caso. ¿Quién lo construyó? ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿para qué? Por su forma, el objeto recuerda a un cairn, un túmulo de piedras, normalmente asociado a enterramientos o rituales. Estructuras parecidas se encuentran en Europa, Asia y Oriente Próximo, pero bajo el agua, eso ya es raro. Y de tales dimensiones, aún más. Datarlos no es fácil. El agua y el limo no favorecen la conservación de orgánicos. Pero, por comparación con objetos similares en tierra, los científicos suponen que el túmulo puede ser de la edad del bronce, es decir, de unos 4.000 años. Lo interesante es que, si es cierto, en el momento de su construcción no estaba bajo el agua. El nivel del lago, probablemente, era más bajo entonces. Resulta que el monumento se alzaba en tierra o en una zona pantanosa junto a la orilla. Y luego, ¿qué? ¿Cambios climáticos? ¿Ascenso del nivel del agua? ¿O un terremoto? Sea como fuere, hoy está totalmente oculto bajo la lámina del lago. Y si no fuera por los instrumentos modernos, jamás habríamos sabido de su existencia. Pero pensemos un segundo. ¿Cómo se pudo construir algo así sin grúas, tractores y camiones? 60.000 toneladas. Es como decenas de tanques modernos. Cada canto pesa cientos de kilos. Hubo que extraerlos de una cantera, llevarlos al lugar, colocarlos con cuidado y además darles una forma cónica estable. Si se construyó en tierra, ya es difícil. Y si por casualidad se hizo en aguas someras, la tarea se multiplica en dificultad. Manipular piedras pesadas bajo el agua es una acrobacia digna de fuerzas especiales. ¿Y el propósito? Hay varias teorías. Una, que fuera una tumba, tal vez de un caudillo, un chamán, un héroe. Otra, un edificio ritual, un lugar de sacrificios, ceremonias, encuentros con los espíritus de los antepasados. Una tercera, un hito de navegación. El lago era un punto importante en antiguas rutas comerciales. Una estructura así pudo ser un faro del mundo antiguo, pero no se han hallado inscripciones, ni huesos, ni artefactos, solo piedras. Muchas piedras, silenciosas. Lo que intriga especialmente es que no hay nada parecido cerca. Ni otros túmulos, ni restos de asentamientos. Está solo, como un monumento a algo que se fue, como un objeto alienígena que emergió de los archivos por casualidad, por un afortunado accidente. ¿Fue este túmulo parte de una antigua orilla? ¿O se sumergió deliberadamente como algo sagrado? Es posible que nunca lo sepamos, al menos por ahora, pero ya nos ha dado algo importante. El recordatorio de que los mayores enigmas a veces no yacen en la selva, ni en los desiertos, ni bajo tierra, sino justo bajo el agua, en lugares donde nadie los espera. La Gran Enceinte de la Gran Zimbabue, un imperio en piedra. Ahora nos vamos al sur, allí donde, entre colinas verdes de Zimbabue, se extienden las ruinas de una de las construcciones más enigmáticas y monumentales del continente africano. Es la Gran Zimbabue, una ciudad antigua cuyo nombre hoy lleva todo un país. Y no la construyeron fenicios, ni egipcios perdidos, ni europeos, como intentaron afirmar en tiempos los arqueólogos coloniales. Es obra de africanos, y
verdaderamente impresionante. La parte más célebre de la ciudad, la llamada Gran Enceinte, un enorme complejo elipsoidal de piedra. Sus muros de más de 11 metros de altura y 5 metros de grosor se sostienen sin una sola gota de cemento. Solo bloques de granito perfectamente ajustados, colocados con juntas mínimas. A ojo, con siglos de práctica, con experiencia transmitida de maestro a aprendiz. El perímetro total, alrededor de 250 metros. Y, dentro, torres, pasajes estrechos, terrazas y una enigmática torre cónica, sin entrada, sin ventanas, sin función aparente, pero con un simbolismo poderoso. Algunos piensan que simbolizaba un granero, un signo de abundancia. Otros, que fue un objeto puramente ritual. Paseando por los corredores interiores, entras en un laberinto donde la visión se restringe y la trayectoria de movimiento parece obedecer un guión. Tal vez se hizo a propósito. Conducir, ralentizar, provocar respeto o incluso sobrecogimiento. ¿Ante quién? ¿Ante el gobernante? ¿Ante los espíritus? Todo el complejo probablemente fue un centro político religioso, un lugar donde poder y fe se entrelazaban. La piedra aquí no era solo material de construcción, sino lenguaje de fuerza y sacralidad. ¿Y qué impresiona especialmente? La magnitud del comercio. En las ruinas se han encontrado porcelana china, cerámica persa, monedas árabes, cuentas de vidrio del Océano Índico. Es decir, la Gran Zimbabue formaba parte de extensas rutas comerciales. Por ella circulaban oro, ganado, metal. Pero hacia el siglo XV la ciudad fue quedando deshabitada. Las versiones, muchas. Agotamiento de pastos, desplazamiento de rutas comerciales, convulsiones políticas. Pero los muros que quedan siguen allí. Y recuerdan que, antes de la historia colonial, en esta tierra hubo imperios propios. Y esos imperios no dejaron mito, sino arquitectura real e inconmovible. Figurillas ubaidíes de cabeza de lagarto, reptiles desde lo hondo del tiempo. Ahora daremos un salto aún más atrás en el tiempo, a la antigua Mesopotamia, sur de Irak, principios del siglo XX. Arqueólogos británicos excavan antiguos asentamientos de Ur, Eridu y Tel al-Ubaid y encuentran algo inesperado. Pequeñas figurillas de arcilla, solo que sus rostros no son humanos. Se parecen a reptiles, hocicos alargados, ojos enormes almendrados, cráneos lisos, a veces con crestas, y los cuerpos completamente humanos. Algunas sostienen crías, y, lo especialmente extraño, los bebés también tienen esos rostros de cabeza de lagarto. En total se han hallado varias decenas de estas figurillas. Algunas están detalladas hasta el más mínimo elemento: vestimentas, adornos, incluso emociones. ¿Quiénes son? ¿Dioses? ¿Gente con máscaras? ¿Héroes de mitos olvidados? ¿O símbolos de algo que ya no podemos descifrar? La cultura de Ubaid existió aproximadamente del V al IV milenio antes de nuestra era, y se considera antecesora de la civilización sumeria. Ya había templos, irrigación, alfarería, ganado doméstico. El comercio se hacía a lo largo del Golfo Pérsico, pero aún no había escritura. Y todo lo que sabemos de las creencias de esa gente son los artefactos. Algunos piensan que estas figurillas representan chamanes en transformación unidos a espíritus animales. Otros, que son seres totémicos o imágenes de deidades vinculadas al inframundo. Y hay quien, directamente, propone teorías sobre reptiloides, visitantes cósmicos, etc. Dejemos la fantasía a conciencia de las plataformas de entretenimiento. El hecho permanece: estas figurillas son únicas. Ni antes ni después se encontró nada parecido en Mesopotamia, y quizá nos topamos con un lenguaje visual cuyo sentido se perdió para siempre. O con ecos de mitos que nunca volverán a contarse. Dólmenes, mesas de piedra por todo el mundo. Y, para el telón final,
Miraremos una de las tradiciones más globales y a la vez menos comprendidas: los dólmenes, mesas de piedra, estructuras de losas gigantes que pueden encontrarse en Irlanda, Francia, Oriente Próximo, Corea, India e incluso en África. Por lo general, un dolmen consta de varias losas verticales y una horizontal. La cubierta, que pesa decenas y a veces cientos de toneladas. A menudo formaban parte de túmulos, pero con el tiempo la tierra desapareció, dejando solo el esqueleto. Lo asombroso es que estas construcciones se erigían por todo el mundo, mucho antes de que nadie pudiera imaginar que la Tierra era redonda, y no digamos contactos intercontinentales. ¿Cómo sucedió que Irlanda y Corea del Sur idearan lo mismo? Los dólmenes más famosos, Poulna Brown en Irlanda, con unas 70 toneladas, y Brown Shield, cuya cubierta pesa más de 100. Y en Corea hay miles de dólmenes. Algunos de ellos son tan masivos que sus cálculos de ingeniería dejan perplejos incluso a constructores contemporáneos. ¿Por qué se construyeron? La versión más extendida son enterramientos. Alrededor se encuentran huesos, cerámica, adornos. Pero hay otras hipótesis: observatorios, santuarios, hitos, incluso portales al mundo de los espíritus. Y la simbología puede variar. Tal vez los dólmenes eran un signo de territorio, de fuerza del clan, de vínculo con los antepasados. Pero lo extraño es que levantar tales monumentos requería mucha gente, recursos y tiempo. Y todo eso, sin ruedas, sin hierro, sin grúas, solo voluntad, piedra y, al parecer, un gran propósito. Esto habla de la existencia en esas sociedades de una organización sólida y, quizá, de una motivación religiosa. Así que los dólmenes no son simplemente muebles de piedra, son un arquetipo global, un recordatorio de que los antiguos pensaban en grande y creían que la piedra no solo podía permanecer en pie durante siglos, sino hablar por ellos a través del tiempo. Y eso es todo. Hemos estado en el fondo de un lago, dentro de la roca, en cumbres de colinas y en arenas olvidadas. Hemos visto piedras imposibles de mover, máscaras que inquietan por su estilo y ciudades escondidas de la luz. Y en cada paso, preguntas sin respuesta. ¿Y a ti qué te impresionó más? ¿Tienes tu propia teoría? O, quizá, conoces un lugar que debería haber entrado en esta lista. Escribe tus comentarios y mira nuestros episodios anteriores. También son increíblemente interesantes.